Elena Campos estaba de pie frente al espejo en su habitación y contemplaba su reflejo como si lo viera por primera vez. 24 años, cabello oscuro hasta los hombros, ojos claros con una inquietud apenas perceptible en su profundidad. Mañana se convertiría en la esposa de Rodrigo Sarmiento. Mañana su vida cambiaría para siempre. Pero ¿por qué no sentía alegría en su interior? ¿Por qué en lugar de la emoción prenupcial solo sentía un peso, como si alguien le hubiera puesto una piedra fría sobre el pecho? Elena, ¿ya te levantaste? La voz del padre resonó desde el pasillo. Sergio Campos abrió la puerta sin esperar respuesta. 52 años, canas en las sienes, mirada segura de un hombre de negocios acostumbrado a conseguir lo que quiere. Entró en la habitación y examinó a su hija con una mirada evaluadora. ¿Por qué esa cara?, preguntó, entrecerrando los ojos. Mañana es tu día importante. Solo estoy cansada, respondió Elena, apartándose del espejo. Ha habido mucho ajetreo estas últimas semanas. Sergio se acercó más, puso su mano en su hombro. El gesto debía parecer paternal, protector, pero Elena sintió en él más bien una exigencia de obediencia. Entiendo que estés nerviosa, comenzó él con un tono que no admitía objeciones. Pero esta es la decisión correcta. Rodrigo es un hombre confiable, serio. Tiene un negocio exitoso, reputación. Este matrimonio es beneficioso para nuestra familia. Beneficioso, repitió Elena, y en su voz sonó amargura. No hables así, el padre frunció el ceño. Ya comprenderás que solo quiero lo mejor para ti. En nuestro mundo se necesitan conexiones, asociaciones. Rodrigo será tu apoyo. Elena quería objetar, decir que no había pedido ese apoyo, que soñaba con otra vida, con una elección por amor y no por conveniencia. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Los últimos 3 meses, desde el momento en que su padre anunció el compromiso, había intentado protestar. Sin éxito. Sergio Campos no estaba acostumbrado a cambiar de decisión. Los Sarmientos son una familia influyente, continuó él, paseando por la habitación. Su negocio se cruza con el nuestro. Rodrigo dirige una empresa constructora, tiene contratos con grandes promotores. Esta unión fortalecerá las posiciones de ambas partes. Podremos acceder a nuevos proyectos, obtener acceso a licitaciones que antes eran inaccesibles. ¿Lo entiendes, verdad? Lo entiendo, dijo Elena en voz baja. Lo entendía demasiado bien. La habían convertido en un peón en el tablero de intereses ajenos. Rodrigo era 10 años mayor, se mantenía frío y distante. Sus encuentros parecían negociaciones comerciales, no citas románticas. Él hablaba de planes, de bienes raíces, de proyectos conjuntos. Pero ni una sola vez preguntó qué quería ella misma. Ni una sola vez se interesó por sus sueños, aficiones, miedos. Pues bien, Sergio palmeó el hombro de su hija. Entonces descansa. Mañana necesitas lucir impecable. Invitados, reporteros, fotógrafos. Todo debe ser perfecto. Salió, cerrando la puerta tras de sí. Elena se dejó caer en la cama y se cubrió el rostro con las manos. Por dentro todo se contraía por la desesperanza. Había intentado encontrar una manera de cancelar la boda, pero su padre había bloqueado todos los caminos. Los documentos firmados, los invitados convocados, el restaurante reservado. La máquina estaba en marcha, y detenerla era imposible. Las últimas semanas volaron en un ritmo frenético. Pruebas del vestido, elección del ramo, coordinación del menú, disposición de los invitados. Elena participaba en todo esto mecánicamente, como un robot ejecutando un programa ajeno. Rodrigo aparecía ocasionalmente, estaba de acuerdo con todo lo que se proponía y volvía a desaparecer en sus asuntos. Su madre, Marina Sarmiento, por el contrario, estaba presente constantemente. Una mujer de 58 años, con rostro duro y mirada penetrante, controlaba cada detalle de la boda. A Elena le parecía que Marina la evaluaba como mercancía en un escaparate, verificando si la compra cumplía con las expectativas. A la mañana siguiente Elena se despertó con dolor de cabeza.
Permaneció mucho tiempo acostada, mirando al techo, intentando reunir fuerzas. Fuera brillaba el sol primaveral, la ciudad vivía su vida habitual, y a ella solo le quedaban unas pocas horas de libertad. Se levantó lentamente, se vistió y bajó. Su padre ya se había ido por asuntos, su madre se afanaba en la cocina, revisando la lista de invitados por última vez. Elena salió de la casa sin ser vista. Necesitaba estar sola, respirar aire, posponer el comienzo de lo inevitable. Caminó por las calles, sin elegir dirección. El viento de abril agitaba su cabello, alrededor cantaban los pájaros, en los árboles brotaban las primeras hojas. El mundo parecía vivo y libre, y ella se sentía encerrada en una jaula. Media hora después Elena se encontró en un pequeño parque. Allí había tranquilidad, poca gente. Se sentó en un banco, cerró los ojos, tratando de calmar su respiración. En su cabeza giraban pensamientos, uno más inquietante que el otro. ¿Qué pasaría después de la boda? ¿Cómo viviría con un hombre al que no amaba? ¿Cómo fingir ser feliz cuando por dentro había vacío? ¿El alma está pesada?, preguntó inesperadamente una voz. Elena se estremeció y abrió los ojos. Junto al banco había una mujer de unos 60 años, con rostro bondadoso. Estaba vestida sencillamente, cardigan oscuro, falda larga, en la cabeza un pañuelo de seda colorido. En sus manos tenía un bolso de cuero negro. Disculpe, ¿me lo pregunta a mí?, preguntó Elena desconcertada. A ti, la mujer sonrió. ¿Puedo sentarme? Elena asintió, sin entender qué quería esta desconocida. La mujer se sentó en el banco a su lado, suspiró con alivio. Me llamo Gabriela, se presentó. A veces paseo por aquí. Veo que estás afligida. Todo está bien, respondió Elena automáticamente. No, no está bien, Gabriela negó con la cabeza. Veo a la gente como si fueran transparentes. ¿Quieres hablar? Elena quería negarse, pero algo en esta mujer inspiraba confianza. Quizás el cansancio en sus ojos, similar al suyo propio. Quizás simplemente el deseo desesperado de desahogarse con alguien que no la juzgaría. Mañana es mi boda, dijo en voz baja, pero no quiero casarme. Entiendo, Gabriela asintió. ¿Tus padres insistieron? Mi padre. Él decidió que este matrimonio sería beneficioso para la familia. ¿Y tú misma? ¿Amas al novio? Elena negó con la cabeza. Ni siquiera lo conozco realmente. Nos hemos visto varias veces, pero siempre se mantiene a distancia. Como si yo fuera para él simplemente parte de un trato. Gabriela miró pensativa a Elena, luego sacó un termo de su bolso y sirvió té en un vaso de plástico. Bebe, le ofreció. Te calentarás. Elena aceptó el vaso, dio un sorbo. El té estaba fuerte, caliente, con hierbas. Gracias, susurró. Gabriela guardó silencio, mirando hacia algún punto lejano. Luego se volvió hacia Elena y pronunció una frase que le hizo correr escalofríos por la espalda. En la primera noche nupcial no entres en el dormitorio. Después lo entenderás todo. Elena se quedó inmóvil, sin dar crédito a sus oídos. ¿Qué?, preguntó de nuevo. ¿Qué dijo? Lo que dije, repitió Gabriela con calma. En la primera noche nupcial no entres en el dormitorio. Quédate en otra habitación. Será mejor así. ¿Por qué? La voz de Elena tembló. ¿Es usted adivina? Gabriela sonrió levemente. Puedes decirlo así, querida. Solo soy una mujer que ha visto mucho. A veces sentimos cosas que no podemos explicar. Escucha mi consejo. No entres en el dormitorio inmediatamente después de la boda. Encuentra una razón para quedarte aparte. Pero es extraño, Elena miraba desconcertada a Gabriela. ¿Por qué debería creerle? No debes, la mujer se levantó, ajustando el bolso en su hombro. Tú decides. Pero si ya tienes dudas en tu interior, si sientes que algo no está bien, escucha. A veces la intuición salva vidas. Se dio la vuelta y se alejó por el sendero. Elena permanecía sentada, apretando el vaso con el té que se enfriaba, sin poder moverse. Las palabras de Gabriela resonaban en su cabeza como una campana. En la primera noche nupcial no entres en el dormitorio. Después lo entenderás todo.
Esto era absurdo. Un completo sinsentido. ¿Por qué una mujer desconocida le había dicho eso? ¿De dónde podía saberlo? ¿O era solo una casualidad, una extraña coincidencia? Elena intentó desechar estos pensamientos, pero se aferraban a su conciencia, no la soltaban. Dentro ya vivía la ansiedad, el vago presentimiento de desgracia. Y ahora además estas palabras. Un consejo que parecía a la vez ridículo y aterradoramente preciso. Se levantó del banco, tiró el vaso vacío en el basurero y caminó lentamente de regreso a casa. Los pensamientos se confundían, el corazón latía más rápido de lo habitual. ¿Qué había sido eso? ¿Una advertencia? ¿Una señal? ¿O simplemente las palabras de una loca que le gusta asustar a los transeúntes? Por la noche, cuando Elena se quedó sola en su habitación, miraba el vestido de novia colgado en la percha y se sentía condenada. Mañana se pondría ese vestido, sonreiría a los invitados, diría sí ante el altar. Y luego iría a la casa de Rodrigo. A la casa que se convertiría en su jaula. Las palabras de Gabriela volvieron de nuevo: no entres en el dormitorio. Después lo entenderás todo. Elena se acostó en la cama, pero no había sueño. Permaneció con los ojos abiertos, repasando en su cabeza las opciones. ¿Quizás valía la pena escuchar el consejo? ¿Qué pasaría si no entraba en el dormitorio la primera noche? Buscar un pretexto, inventar una razón. Sería extraño, por supuesto. Rodrigo se sorprendería. Pero si en el interior resonaba una voz advirtiendo del peligro, quizás valía la pena escuchar. Recordó el rostro de Gabriela, su tono tranquilo y seguro. La mujer no intentaba asustar, no dramatizaba. Simplemente dio un consejo, como si supiera algo importante. ¿Qué exactamente? Elena no lo entendía. Pero la sensación de ansiedad no la soltaba. Hacia el amanecer tomó una decisión. Si aparecía el más mínimo motivo para preocuparse, aunque fuera un momento extraño, escucharía el consejo de la desconocida. No sabía qué lograría con eso, no entendía la lógica. Pero algo le decía: esto es importante. Esto puede cambiarlo todo. Elena cerró los ojos, intentando dormir al menos un par de horas. Mañana comenzaría una nueva vida. ¿Cómo sería? Por ahora seguía siendo un enigma. La mañana comenzó con ajetreo. Elena se despertó con el sonido del despertador a las 7 de la mañana, aunque realmente no había dormido en toda la noche. Le dolía la cabeza, tenía sequedad en la boca, pero no había tiempo para debilidades. En 5 horas se convertiría en la esposa de Rodrigo Sarmiento. Elena, levántate. Asomó la cabeza en la habitación Natalia, su hermana mayor. En 2 horas tienes al maquillador, luego el peluquero. Vamos, muévete. Natalia Campos era 3 años mayor, enérgica y práctica. Ya se había casado, había tenido un hijo y se consideraba una experta en asuntos familiares. No quiero, murmuró Elena. ¿Qué? Natalia se sentó en el borde de la cama. Elena, ¿qué pasa? No quiero casarme con Rodrigo. Natalia suspiró, tomó la mano de su hermana. Escucha, lo entiendo. Es emocionante, da miedo. Pero papá tiene razón. Rodrigo es una buena opción. Acomodado, confiable. Te acostumbrarás. Me acostumbraré, hizo eco Elena. ¿Cómo a zapatos incómodos? No dramatices, Natalia se levantó. Todo estará bien. Ya verás, en un año me darás las gracias. En un año. Elena intentó imaginarse a sí misma en un año junto a Rodrigo. La imagen no cuadraba. En lugar de futuro, ante sus ojos surgía el vacío. Natalia entró en la habitación con una bandeja en la que había café y tostadas. Y ahora el desayuno de la novia. Anunció animadamente. Come rápido, en media hora llegará el estilista. Elena obedientemente tomó la taza, dio un sorbo. El café estaba fuerte, caliente, pero no ayudaba a disipar la niebla en su cabeza. Masticaba mecánicamente la tostada, sin sentir el sabor. ¿Dormiste algo? Natalia entrecerró los ojos, examinando a su hermana.
Tengo la sensación de que no cerraste los ojos en toda la noche. Estaba nerviosa, respondió Elena brevemente. Entiendo. Pero hoy necesitas mantenerte. Sonríe, sé feliz. Todos deben ver que estás contenta. Elena asintió, terminó el café y se levantó de la cama. ¿Contenta? Por supuesto. Intentaría aparentar alegría, aunque por dentro solo había un entumecimiento frío. Las siguientes 3 horas pasaron en un torbellino de preparativos. Pronto su casa fue consumida por un caos total. Llegaron el maquillador, el peluquero, las amigas de Natalia que se probaban sus vestidos. Sentaron a Elena frente al espejo, comenzaron a maquillarla, a peinarle el cabello, a darle consejos. Ella permanecía sentada como un maniquí, permitiendo que hicieran con ella lo que quisieran. Sus pensamientos estaban lejos. Estás tan pálida, notó una de las amigas de Natalia, una rubia teñida con un vestido llamativo. ¿Estás nerviosa? Un poco, respondió Elena. Nerviosa. Pero no como debería estar nerviosa una novia antes de la boda. Tenía miedo. ¿De qué exactamente? No lo entendía. Pero el miedo crecía con cada hora, llenando todo el espacio interior. El maquillador terminó su trabajo, el peluquero peinó el último mechón. Elena miró su reflejo. Desde el espejo la miraba una chica hermosa, bien arreglada, con maquillaje impecable y peinado. Pero los ojos permanecían vacíos. Vistieron a Elena con el vestido de novia, blanco como la nieve, con encajes y una larga cola. Se miraba en el espejo y no reconocía su reflejo. Frente a ella había una hermosa muñeca, lista para la exhibición. ¡Magnífico!, exclamó Natalia, aplaudiendo. Rodrigo estará encantado. Elena no respondió. Se imaginó el rostro de Rodrigo, su mirada fría y evaluadora. ¿Encantado? Poco probable. Más bien satisfacción por un trato exitosamente concluido. A las 11 de la mañana vino por ella la caravana nupcial. Coches blancos con cintas, flores en los capós, conductores con trajes. Su padre ayudó a Elena a subir a la limusina, se acomodó a su lado. «Te ves preciosa», dijo Sergio, palmeando la mano de su hija. «Estoy orgulloso de ti». Elena volvió la cabeza hacia la ventana, sin querer cruzar la mirada con él. Orgulloso. Estaba orgulloso de haber vendido a su hija por una asociación ventajosa. El coche arrancó. La ciudad flotaba por la ventana, calles, casas, gente. La vida ordinaria que continuaba, sin notar su tragedia. Elena apretaba en sus manos el ramo de novia, intentando calmar el temblor. Por delante estaban el registro, el banquete, los invitados. Y luego, la noche. La primera noche nupcial. Las palabras de Gabriela volvieron a surgir en su memoria: no entres en el dormitorio. Después lo entenderás todo. ¿Qué entendería? ¿Y por qué precisamente en la primera noche? Elena no encontraba respuestas, pero la promesa que se había hecho ayer seguía en vigor. Estaría atenta. Si aparecía un motivo, no entraría en el dormitorio. El registro matrimonial se llevaba a cabo en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. El salón estaba decorado con flores, los invitados ya se habían reunido, llenando las filas de sillas. Elena entró del brazo de su padre bajo los acordes de la marcha de Mendelssohn. Todos se volvieron, sonrieron, alguien filmaba con el teléfono. Ella caminaba mirando directamente frente a sí, tratando de no pensar. Rodrigo ya la esperaba. Traje oscuro, camisa blanca, corbata. Alto, en forma, con rasgos faciales correctos. Un hombre guapo, pero su belleza era fría, distante. Miraba a Elena sin emoción, como evaluando una mercancía. Sergio entregó la mano de su hija al novio y se retiró. Rodrigo tomó a Elena de la mano. Sus dedos estaban frescos, el agarre seguro, sin calidez. Comenzó la ceremonia. El registrador hablaba palabras sobre el amor, la fidelidad, el futuro compartido. Elena escuchaba a medias, asentía en los momentos necesarios. Luego llegó el momento de los votos. Rodrigo Sarmiento,
¿acepta tomar por esposa a Elena Campos? Sí, respondió Rodrigo con voz uniforme. ¿Elena Campos acepta tomar por esposo a Rodrigo Sarmiento? Elena se quedó inmóvil. Un segundo de silencio pareció una eternidad. Sentía las miradas de todos los presentes, sentía la presión que la rodeaba como un muro invisible. Sí, susurró. Rodrigo le puso el anillo en el dedo. Dorado, pesado, apretaba el dedo. Elena respondió de la misma manera. La ceremonia terminó, los invitados aplaudieron. Rodrigo se inclinó y la besó. El beso fue formal, breve, sin pasión. Felicidades, le susurró al oído. Ahora eres mi esposa. De estas palabras corrió un escalofrío por su espalda. Mi esposa. No, ahora somos familia, no soy feliz. Precisamente mí. Como si ella se hubiera convertido en su propiedad. El banquete se llevaba a cabo en un restaurante caro a orillas del río. Enorme salón, mesas repletas de platos, música en vivo. Los invitados comían, bebían, brindaban. Elena permanecía sentada junto a Rodrigo en la mesa principal y sonreía cuando se requería. Por dentro crecía la ansiedad. Notó que Rodrigo revisaba frecuentemente su teléfono. Lo sacaba del bolsillo, miraba la pantalla, escribía algo rápidamente y lo guardaba de nuevo. Esto se repetía una y otra vez. Alguien le escribía mensajes y él respondía sin separarse de la conversación por mucho tiempo. Rodrigo, ¿quizás dejas el teléfono?, dijo Elena en voz baja. Después de todo, es nuestra boda. Él la miró con ligera irritación. Los negocios no esperan, respondió brevemente. Tú lo entiendes. Elena guardó silencio. Negocios. En su propia boda se ocupaba de negocios. A los pocos minutos Rodrigo sacó de nuevo el teléfono. Elena vio de reojo el nombre en la pantalla, mamá. Se estaba escribiendo con su madre. Constantemente. Cada 5 minutos llegaba un nuevo mensaje y él respondía de inmediato. Marina Sarmiento estaba sentada en la mesa contigua. Una mujer con un vestido oscuro, con un collar de perlas en el cuello, lucía elegante y autoritaria. Toda la noche observaba atentamente a los novios, sin perderse ni un detalle. Su mirada era pesada, escrutadora. Elena se sentía bajo un microscopio. En su mano tenía el teléfono, constantemente. Ella también escribía a su hijo y esto era muy extraño. En algún momento Marina se levantó y se acercó a la mesa principal. Se inclinó hacia su hijo, le susurró algo al oído. Rodrigo asintió. ¿Todo bien?, preguntó Elena, intentando entender lo que estaba pasando. Sí, gruñó Rodrigo. Mamá solo está confirmando detalles de las reuniones de mañana. ¿Qué reuniones? Mañana tenemos una reunión importante con socios. Debo estar preparado. Elena frunció el ceño. Pero mañana es el primer día después de la boda. ¿Planeábamos pasarlo juntos? Rodrigo sonrió con sarcasmo. Elena, no seas ingenua. La vida no se detiene por una boda. Tengo obligaciones, contratos. Debes entenderlo. Ella permanecía sentada en la silla, sintiendo como todo se contraía en su interior. Obligaciones. Contratos. Pero no ella. No su vida en común. El banquete continuó hasta altas horas de la noche. Los invitados bailaban, se divertían, pronunciaban discursos. Elena intentaba mantenerse, pero las fuerzas se agotaban. Solo quería una cosa, que este día terminara lo antes posible. A las 11 de la noche Rodrigo la tomó de la mano. Es hora de irnos, dijo. Elena asintió. Se despidieron de los invitados, subieron al coche y partieron. El camino duró 20 minutos. Rodrigo guardó silencio todo el trayecto, de nuevo absorto en su teléfono. Elena miraba por la ventana, intentando reunir sus pensamientos. El apartamento de Rodrigo estaba en un edificio de élite en el centro de la ciudad. Espacioso, moderno, con muebles caros y renovación. Abrió la puerta, dejó pasar primero a Elena. Adelante, dijo. Ahora esta también es tu casa. Elena entró, miró alrededor.
Todo era impecable, pero frío. El interior recordaba a una habitación de hotel, bonito, pero sin alma. El dormitorio está ahí, Rodrigo señaló la puerta al final del pasillo. La sala de estar aquí. La cocina a la izquierda. Acomódate. Pasó al dormitorio, dejando la puerta entreabierta. Elena se quedó de pie en el vestíbulo, sin saber qué hacer. Por dentro volvió a sonar la voz, no entres en el dormitorio. Después lo entenderás todo. Dio un paso hacia la sala de estar, luego se detuvo. Necesitaba un pretexto. Una razón para no ir directamente al dormitorio. Pensó rápidamente. Elena entró en el dormitorio. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, quitándose la corbata. Rodrigo lo llamó. Me siento mal. Me marea la cabeza, probablemente por el cansancio y los nervios. ¿Puedes traerme una aspirina y agua? Él se dio la vuelta, la examinó con la mirada. ¿En serio? ¿Justo ahora? Sí, Elena se llevó la mano a la frente. Perdona, solo estoy muy cansada. El día fue largo y demasiado emocionante. Rodrigo suspiró con irritación. Está bien. Espera aquí. Salió al pasillo, se dirigió a la cocina. Elena se quedó sola en el dormitorio. Rápidamente miró alrededor. Una cama grande con ropa de cama blanca, mesitas de noche, armario. En una de las mesitas yacía el teléfono de Rodrigo. Lo había olvidado al salir. Rodrigo regresó en un minuto con una pastilla y un vaso de agua. Toma, le extendió. Y acuéstate pronto a dormir. Mañana me tengo que levantar temprano. Elena aceptó la pastilla, la tomó con agua. Gracias, dijo. Rodrigo, creo que me acostaré un poco en la sala de estar. No quiero molestarte si me pongo peor. Él frunció el ceño. ¿En la sala de estar? Elena, es nuestra primera noche. ¿Hablas en serio? Perdona, bajó los ojos. Solo me siento realmente mal. Además, tengo náuseas fuertes. No quiero impedir que descanses. Tú mismo dijiste que mañana tienes una reunión importante. Rodrigo guardó silencio, luego hizo un gesto con la mano. Haz lo que quieras. Si así estarás mejor, quédate en la sala de estar. La besó en la frente, formalmente, sin calidez, y volvió al dormitorio. Elena salió del dormitorio y pasó a la sala de estar. Allí había un sofá en el que había cojines decorativos. Sacó su bolso con cosas, se cambió a una bata de felpa azul y se deslizó en sus zapatillas mullidas, se acomodó, se cubrió con una manta que encontró en el respaldo. El corazón latía rápido. Lo había hecho. Se había quedado en la sala de estar, no había entrado en el dormitorio. Ahora necesitaba esperar. ¿Qué? No lo sabía. Pero el instinto le decía, algo debía suceder. Elena permanecía acostada, escuchando los sonidos del apartamento. Del dormitorio llegaban pasos, el crujido de la cama. Rodrigo, aparentemente, se acostaba a dormir. Cerró los ojos, intentando relajarse, pero los pensamientos no le daban paz. Pasaron unos 10 minutos. Elena escuchó cómo en el dormitorio se encendió de nuevo la luz. La puerta estaba entreabierta, y por la rendija se filtraba una delgada franja de luz. Se levantó silenciosamente del sofá, se acercó más. Del dormitorio llegaban sonidos. Rodrigo decía algo. Bajo, pero distinguible. Elena aguzó el oído, intentando discernir las palabras. Sí, está en la sala de estar, decía Rodrigo. Dijo que se sentía mal. Nada grave, mañana lo resolveremos. Elena se quedó inmóvil. Estaba hablando por teléfono. Ahora, hablaba con alguien sobre ella. No, todo va según el plan, continuaba Rodrigo. Mañana empezaré a tramitar los documentos. ¿Documentos? ¿Qué documentos? Elena sintió como el frío se extendía por su cuerpo. Sí, mamá, lo entiendo. Hay que actuar rápido. Cuanto antes obtengamos acceso a su patrimonio, mejor. Elena se llevó la mano a la boca, conteniendo un grito. Mamá. Patrimonio. Acceso. Esto era una trampa.
El matrimonio era una trampa. Escuchó cómo Rodrigo continuaba hablando, repasando detalles del plan. Necesitaba obtener un poder notarial, controlar sus bienes, posiblemente iniciar un proceso de incapacitación si ella se resistía. Todo estaba calculado, fríamente planeado. Elena retrocedió cautelosamente de la puerta, volvió al sofá. Las manos le temblaban, la respiración se le entrecortaba. Necesitaba calmarse, pensar. Rodrigo hablaba con su madre sobre planes para apoderarse de su patrimonio. ¿Pero cómo? ¿Y qué planeaban hacer? Elena comprendió, necesitaba pruebas. Las palabras que había escuchado aún no eran todo. Necesitaba fijar sus planes, grabarlos, obtener algo concreto. Recordó cómo Rodrigo se escribía con su madre en la boda. Quizás allí estaban descritos los detalles del plan, esto sería una prueba. Elena contuvo la respiración. Esto era arriesgado, pero podría no haber otra oportunidad. Debía conocer la verdad. Elena permanecía acostada en el sofá de la sala de estar, cubierta con la manta, e intentaba respirar uniformemente para calmar su corazón que latía frenéticamente. Las palabras de Rodrigo que había escuchado por casualidad resonaban en su cabeza como una campana. Obtener acceso a su patrimonio, actuar rápido, ella no sospecha nada. Esto no era un matrimonio. Era una estafa, una trampa cuidadosamente planeada en la que había caído por voluntad de su padre. Del dormitorio llegaban sonidos apagados. Rodrigo, aparentemente, había terminado la conversación con su madre y se había acomodado de nuevo en la cama. Elena escuchaba cómo se movía, cómo crujía el colchón. Luego se hizo el silencio. Pero la luz en el dormitorio no se apagó. A través de la puerta entreabierta se filtraba una franja de luz amarilla, probablemente estaba encendida la lámpara de noche en la mesita. Elena esperaba. Los minutos se arrastraban dolorosamente. Necesitaba asegurarse de que Rodrigo estuviera ocupado con algo y no saliera repentinamente del dormitorio. Escuchaba cada sonido, intentando entender qué pasaba detrás de la pared. Pasaron otros 10 minutos. Del dormitorio llegaron nuevos sonidos, el característico golpeteo de dedos en la pantalla del teléfono. Rodrigo de nuevo se escribía con alguien. Elena se incorporó cautelosamente, procurando no hacer ruido, y se acercó sigilosamente a la puerta del dormitorio. La puerta estaba entreabierta unos 10 centímetros. Elena miró adentro. Rodrigo estaba sentado en la cama, apoyado en las almohadas. La camisa desabrochada, la corbata quitada y tirada en la silla. En sus manos sostenía el teléfono, todo su aspecto expresaba concentración. La luz de la lámpara de noche caía sobre su rostro y sobre la pantalla del teléfono, resaltando su expresión tensa. Escribía rápido, evidentemente absorto en la conversación. Elena veía cómo sus labios se movían, como si pronunciara las palabras para sí mismo mientras escribía los mensajes. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Su madre? ¿O alguien más que participaba en este plan? Elena se retiró de la puerta, volvió al sofá y se sentó, abrazándose la cabeza con las manos. Los pensamientos se confundían. ¿Qué hacer? ¿Huir? ¿Pero a dónde? ¿En medio de la noche? ¿Llamar a su padre? ¿Pero qué decir? Papá, escuché por casualidad una conversación, y me parece que mi marido quiere quitarme mi patrimonio. Sonaba paranoico, especialmente sin pruebas. Pruebas. Eso era lo que necesitaba. Hechos concretos, conversaciones, algo que confirmara sus sospechas. De lo contrario nadie le creería. Su padre diría que solo estaba nerviosa, que inventaba problemas por el estrés. Rodrigo lo negaría todo, la acusaría de desconfianza. Y ella quedaría en este apartamento, en este matrimonio trampa del que no habría salida. Elena miró de nuevo hacia la puerta del dormitorio. El teléfono de Rodrigo. Allí seguramente estaba la conversación con Marina, posiblemente con alguien más. Si pudiera ver los mensajes, fotografiarlos en su teléfono, tendría pruebas. Reales, irrefutables.
Pero ¿cómo acercarse al teléfono? Rodrigo ahora no dormía, lo estaba usando activamente. Necesitaba esperar. Esperar hasta que se distrajera, saliera del dormitorio al baño o a fumar, o se durmiera, e idealmente, dejara el teléfono sin vigilancia. Elena se acostó de nuevo en el sofá y cerró los ojos, fingiendo que dormía. En realidad estaba tensa al máximo, cada nervio estirado como una cuerda. Escuchaba los sonidos del dormitorio, esperaba. Pasaron otros 15 minutos. El golpeteo en la pantalla cesó. Elena escuchó cómo Rodrigo se levantó de la cama, cómo arrastraban sus zapatillas por el suelo. ¿A dónde iba? Entreabrió un ojo, procurando no moverse. Del dormitorio salió Rodrigo. Pasó junto a la sala de estar, sin siquiera mirar en su dirección, y se dirigió a la cocina. Elena escuchó cómo abría el refrigerador, sacaba algo, servía agua. Luego sus pasos se alejaron en otra dirección. ¿A dónde? Escuchó atentamente. El sonido de una puerta que se abría, ruido de la calle. El balcón. Había salido al balcón. El corazón de Elena latió más rápido. Esta era su oportunidad. Si había salido a fumar o simplemente a respirar aire, tenía tiempo. ¿Pero cuánto? ¿Un minuto? 2. Necesitaba actuar rápido. Se levantó silenciosamente del sofá, quitó la manta y de puntillas se acercó a la puerta del dormitorio. Miró adentro. La cama vacía, la ropa de cama arrugada. En la mesita de noche, en el círculo de luz de la lámpara, yacía el teléfono de Rodrigo. Negro, con la pantalla oscura. Lo había dejado allí. Elena entró al dormitorio. Las piernas parecían de algodón, las manos temblaban. Se acercó a la mesita, tomó el teléfono. La pantalla se iluminó al tocarlo. En ella apareció la solicitud de contraseña. Contraseña. Por supuesto, el teléfono estaba bloqueado. Elena se quedó inmóvil, mirando la pantalla. ¿Qué hacer? No conocía la contraseña. ¿Cómo averiguarla? Probó las variantes obvias, la fecha de nacimiento de Rodrigo, que conocía, no funcionó. Le quedaban varios intentos más antes de que el teléfono se bloqueara definitivamente. Elena escuchó un sonido desde el balcón, la tos de Rodrigo. Estaba fumando. Esto significaba que tenía un poco más de tiempo, a los fumadores generalmente les lleva varios minutos. Pero necesitaba actuar muy rápido. Miró alrededor de la habitación, intentando encontrar una pista. ¿Qué suele usar la gente como contraseñas? Fechas, nombres, números significativos. Recordó que la madre de Rodrigo, Marina, era muy importante para él. ¿Quizá su cumpleaños? Elena no conocía la fecha exacta, pero recordaba que Marina tenía 58 años. Significaba el año de nacimiento. Probó ingresar varias variantes, combinando las cifras. El teléfono rechazó todos los intentos. Quedaba un intento antes del bloqueo. Elena intentaba desesperadamente recordar algo más. ¿Qué sabía sobre Rodrigo? Casi nada. Sus encuentros fueron formales, él nunca hablaba de sí mismo, de sus intereses, aficiones. Era cerrado como una caja fuerte. Caja fuerte. Espera. Recordó un momento en el banquete. Rodrigo hablaba con uno de los invitados, mencionaba la dirección de su primer apartamento que había comprado por sí mismo. El número de la casa, del apartamento. Quizás. Elena ingresó 2, 8, 3, 4. El teléfono se desbloqueó. Apenas pudo contener un suspiro de alivio. La pantalla se iluminó, mostrando el escritorio con iconos de aplicaciones. No había tiempo. Rápidamente abrió el mensajero, encontró la conversación con el contacto mamá. Los mensajes eran largos, había muchos. Elena comenzó a desplazarse, leyendo sobre la marcha. Sus ojos se abrían más con cada línea leída. Rodrigo, recuerda, inmediatamente después de la boda empieza a tramitar el poder notarial.
Ella debe firmar los documentos para la administración de su participación en el negocio de su padre. No le des tiempo para reaccionar. Los primeros días son los más importantes. Estará desconcertada, esto hay que aprovecharlo. Si surgen problemas, podemos iniciar el procedimiento de declaración de incapacidad. Tengo un psiquiatra conocido, él dará el certificado necesario. Lo principal es obtener el control del patrimonio rápidamente. Su padre le transfirió una participación en la empresa, son millones. No podemos perder esto. Elena sintió como todo se enfriaba en su interior. Incapacidad. Querían declararla incapaz para obtener el control de su patrimonio. Esto no era solo una estafa. Era un atentado contra su libertad, contra su propia personalidad. Continuó leyendo, las manos le temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Elena es heredera de un gran paquete de acciones. Después de la muerte de su padre todo pasará a ella. Si actuamos correctamente, en unos años obtendremos todo. Después de obtener el poder notarial, podemos iniciar el divorcio. Para entonces el patrimonio ya estará bajo nuestro control. Elena no podía respirar. Este era un plan detallado, frío, para destruir su vida. Marina y Rodrigo lo tenían todo pensado. Sabían del patrimonio de su padre, de las acciones, de la herencia. Casaron a Rodrigo con ella no por la unión de las familias, sino por dinero. Un robo puro y cínico. Sacó su teléfono del bolsillo de la bata. Rápido. Rápido, rápido. Necesitaba fotografiar la conversación antes de que Rodrigo volviera. Elena comenzó a hacer capturas de pantalla del teléfono de Rodrigo con su teléfono. Una tras otra iba fijando los mensajes, desplazándose hacia arriba, encontrando nuevos. Toda la conversación de los últimos 2 meses estaba dedicada al plan de apoderarse de su patrimonio. Detalles, instrucciones, discusiones de riesgos. Fotografió todo lo que pudo. Decenas de mensajes, cada uno de los cuales era prueba de una conspiración criminal. Luego Elena escuchó un sonido, la puerta del balcón se abría. Rodrigo volvía. El pánico la atravesó como una descarga eléctrica. Rápidamente cerró el mensajero, devolvió el teléfono de Rodrigo a su lugar anterior en la mesita, exactamente como estaba, con la pantalla hacia abajo, ligeramente en diagonal. Luego se lanzó hacia la puerta del dormitorio. Los pasos de Rodrigo ya sonaban en el pasillo. Elena salió del dormitorio y de puntillas, procurando no hacer ningún ruido, volvió a la sala de estar. Rápidamente se acostó en el sofá, se cubrió con la manta, cerró los ojos e intentó respirar uniformemente, fingiendo dormir. Rodrigo pasó junto a la sala de estar, sin siquiera mirar allí, y entró en el dormitorio. Elena escuchaba cómo se movía por la habitación, cómo se acostaba en la cama. La luz de la lámpara de noche se apagó. Llegaron la oscuridad y el silencio. Elena permanecía acostada, apretando contra su pecho su teléfono, en el que ahora se guardaban las pruebas. El corazón latía frenéticamente por el miedo, la indignación y el horror de toda la situación. Lo había hecho. Había obtenido lo que necesitaba. Pero ahora ante ella se planteaba un nuevo problema, ¿qué hacer después? Quedarse en este apartamento era peligroso. Rodrigo y su madre comenzarían a actuar mañana mismo. Presionarían sobre ella, la obligarían a firmar papeles, manipularían. Si se negaba, aplicarían métodos más duros. Declaración de incapacidad, presión a través del padre, chantaje. No se detendrían. Elena comprendió, debía irse. Lo antes posible. Mientras Rodrigo dormía, mientras tenía ventaja. ¿Pero a dónde? A casa de su padre. Solo su padre podía ayudar. Debía ver las pruebas, entender en qué trampa la había empujado. Comenzó a esperar que Rodrigo se durmiera para escapar sin obstáculos. Pasaron 40 minutos antes de que escuchara un suave ronquido uniforme desde el dormitorio. Se levantó cautelosamente del sofá, procurando no hacer ruido. Se acercó al dormitorio, miró adentro. Rodrigo yacía en la cama, vuelto de lado. La respiración uniforme,
profunda. Dormía. La lámpara de noche estaba apagada, la habitación sumida en la penumbra, solo la luz de la calle penetraba por las rendijas de las cortinas. Necesitaba vestirse, tomar el bolso e irse silenciosamente. Sus cosas estaban en la maleta que trajeron hoy. Pero necesitaba actuar en silencio para no despertar a Rodrigo. Caminaba de puntillas, moviéndose lenta y cautelosamente. La maleta estaba junto a la pared, al lado del armario. Elena se acercó, se agachó, abrió el cierre. El sonido le pareció ensordecedor, pero Rodrigo no lo escuchó. Sacó de la maleta jeans, un suéter, zapatillas deportivas. Vestirse en la sala de estar. Rápido, sin perder tiempo. Elena tomó la ropa, agarró el bolso con los documentos y el dinero que estaba en la silla. Comenzó a cambiarse rápidamente. El vestido de novia quedó sobre el sillón, como una piel desechada. Se puso los jeans, el suéter, se calzó. Colgó el bolso del hombro. Cerró la maleta, metiendo allí la bata y las zapatillas. La levantó para que las ruedas no chirriaran en el suelo. Metió el teléfono en el bolsillo. Ahora lo principal era salir del apartamento sin ser vista. Elena se acercó a la puerta de entrada, giró cautelosamente la llave en la cerradura, luego la manija. La puerta se abrió sin ruido. Salió al rellano, cerró silenciosamente la puerta tras de sí, llamó al ascensor. Bajó, 8 pisos. Las piernas temblaban, la respiración se entrecortaba. En la calle hacía fresco, estaba desierto. El reloj marcaba la 1:30 de la madrugada. Elena sacó el teléfono, llamó a un taxi. La aplicación mostró, el coche estaría en 3 minutos. Se alejó de la entrada, se paró junto a los árboles, esperando. 3 minutos parecieron una eternidad. Elena cada segundo esperaba que de la entrada saliera corriendo Rodrigo, que hubiera descubierto su escape. Pero la puerta permanecía cerrada, las ventanas del apartamento oscuras. Llegó el taxi. Elena se sentó rápidamente en el asiento trasero. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor, un hombre mayor con chaqueta gastada. Elena indicó la dirección de la casa de sus padres. El coche arrancó, y ella se reclinó en el asiento, cerrando los ojos. Se había escapado. Se había liberado de la trampa, pero esto era solo el comienzo. Por delante esperaba la conversación con su padre, las explicaciones, las pruebas. Necesitaba convencerlo, mostrarle que el matrimonio fue un error, que los Sarmiento los habían engañado a todos. Elena sacó el teléfono, abrió la galería. Decenas de fotografías de la conversación de Rodrigo y Marina. Cada una, testimonio de su plan. Esto debería bastar. Debería. El coche corría por la ciudad nocturna. Elena miraba por la ventana las casas que pasaban, las farolas, las calles vacías. Sentía un extraño alivio mezclado con miedo. Se había salvado. Pero ¿qué pasaría después? Seguía siendo desconocido. El taxi se detuvo frente a la casa de sus padres a las 2 de la madrugada. Elena pagó al conductor, bajó y miró la fachada conocida. La mansión de 3 pisos, rodeada de jardín, siempre le había parecido una fortaleza, un lugar de seguridad. Ahora volvía aquí como una fugitiva, escapando del peligro. Se acercó a la puerta de entrada, sacó las llaves y abrió silenciosamente la cerradura. En la casa estaba oscuro y silencioso. Sus padres seguramente dormían. Elena pasó al vestíbulo, se quitó las zapatillas y de puntillas se dirigió a la escalera que conducía al segundo piso. ¿Elena? La voz de su padre la hizo estremecerse. Se dio la vuelta. Sergio Campos estaba de pie en la puerta de la sala de estar, con bata doméstica, mirando con perplejidad a su hija. ¿Qué haces aquí?, preguntó. ¿No deberías estar en casa, con tu marido? Papá, la voz de Elena tembló. Necesito hablar contigo. Urgentemente. Sergio frunció el ceño, evaluando su estado. Elena se veía pálida, desconcertada, los ojos brillaban llenos de lágrimas. ¿Qué pasó? Su tono se volvió más serio. ¿Discutieron?
Peor, Elena pasó a la sala de estar, encendió la luz. Mucho peor. Sergio la siguió, cerró la puerta. Se sentaron en sillones uno frente al otro. Elena sacó su teléfono, abrió la galería con las fotografías de la conversación. Mira, dijo, extendiendo el teléfono a su padre. Lee todo con atención. Sergio tomó el teléfono, entrecerró los ojos mirando la pantalla. Comenzó a desplazar las fotografías, leyendo los mensajes. Su rostro cambiaba gradualmente, de perplejidad a tensión, de tensión a ira. Leía en silencio, pero Elena veía cómo apretaba las mandíbulas, cómo se oscurecía su mirada. Esto es. Levantó los ojos hacia su hija. ¿Esta es la conversación de Rodrigo? Sí. Con su madre. La encontré esta noche en su teléfono. Sergio continuó leyendo, desplazando fotografía tras fotografía. Cuanto más se adentraba en la conversación, más sombrío se volvía su rostro. Incapacidad, susurró. Poder notarial. Control del patrimonio. Esto es una trampa, papá. Elena se inclinó hacia adelante. Planearon este matrimonio para obtener acceso a mi patrimonio, a las acciones, a la herencia. Planeaban declararme incapaz y quitarme todo. Sergio dejó el teléfono en el apoyabrazos y se cubrió el rostro con las manos. Varios segundos guardó silencio, asimilando las cosas monstruosas que acababa de conocer. Luego bajó las manos y miró a su hija. Perdóname, hija. No lo sabía, su voz sonaba sorda. Te lo juro, Elena, no lo sabía. Me parecía que era una unión beneficiosa para ambas partes. Los Sarmiento tienen reputación, negocios. Marina siempre se comportó dignamente. Pensaste que me vendías a buen precio. La amargura irrumpió en la voz de Elena. Ni siquiera preguntaste qué quería yo. Sergio se estremeció, como si ella lo hubiera golpeado. Elena, quería lo mejor. Quería asegurarte un futuro, estabilidad. Querías fortalecer tus conexiones comerciales, cortó ella. No me mientas más, papá. Lo entendí todo. Pero ahora eso no importa. Lo importante es que necesito ayuda. No puedo volver con Rodrigo. Comenzarán a actuar mañana mismo, en cuanto entiendan que me escapé. Sergio se levantó, caminó por la habitación. Se detenía junto a la ventana, miraba la oscuridad tras el cristal, luego volvía a caminar. Elena veía cómo luchaban en él las emociones, culpa, ira, miedo. Está bien, finalmente dijo, deteniéndose. Te quedas aquí. Desde este minuto no sales de casa sin seguridad. Me pondré en contacto con los abogados por la mañana. Solicitaremos la disolución del matrimonio inmediatamente. Amenazarán. Elena se levantó. Marina no se detendrá así como así. Invirtieron tiempo, recursos en este plan. Intentarán presionar sobre ti, sobre mí. Que lo intenten. Sergio apretó los puños. Tenemos pruebas de sus intenciones. Esto es suficiente para romper el matrimonio y proteger tus intereses. Los Sarmiento no obtendrán nada. La puerta de la sala de estar se abrió, en el umbral apareció Natalia en pijama, con el cabello despeinado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz soñolienta. ¿Por qué están gritando? Natalia. Sergio se acercó a la hija mayor. Elena volvió. Ha sucedido algo grave. Necesitamos tu apoyo. Natalia miró sorprendida a Elena. ¿Elena? ¿Qué haces aquí? Tienes la primera noche nupcial. Me fui de casa de Rodrigo. Elena se dejó caer de nuevo en el sillón, cansada. ¿Para siempre? ¿Qué? Natalia no daba crédito a sus oídos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sergio le extendió el teléfono con las fotografías de la conversación. Mira tú misma. Natalia tomó el teléfono, comenzó a leer. Sus ojos se abrían con cada línea. En un minuto palideció, se sentó en el sofá. Esto es una pesadilla, susurró. ¿Querían declararte incapaz? Sí, asintió Elena. Y quitarme mi patrimonio. Todo el matrimonio fue un espectáculo. Natalia levantó los ojos hacia su hermana, y en ellos Elena vio lágrimas. Lo siento tanto, dijo Natalia. Yo insistí en que aceptaras.
Pensé que sería lo correcto. Perdóname. Elena asintió, sin encontrar palabras. Estaba demasiado agotada para enojarse con su hermana. Natalia actuaba con las mejores intenciones, simplemente no conocía la verdad. Ahora lo principal es actuar. Sergio volvió al sillón, se sentó. Mañana a primera hora llamo a Ramírez. Es nuestro abogado de familia, experimentado, confiable. Preparará los documentos para la disolución del matrimonio y la protección del patrimonio. La conversación la presentaremos como prueba. Rodrigo notará que me fui. Elena se abrazó a sí misma. Llamará, exigirá que vuelva. No respondas a las llamadas, dijo Sergio con firmeza. Ninguna comunicación con él o su madre. Todo solo a través de los abogados. Natalia se acercó a Elena, la abrazó. Hiciste bien en irte, susurró. Te salvaste a ti misma. Elena se apretó contra su hermana, sintiendo cómo la tensión finalmente comenzaba a ceder. Estaba en casa. Estaba a salvo. Por ahora. El día siguiente comenzó temprano. Elena casi no durmió, se revolvía en su habitación, estremeciéndose con cada sonido. A las 8 de la mañana la despertó el golpe en la puerta. Entró su padre, ya vestido con traje de negocios. Elena, levántate, dijo. Ramírez estará aquí en una hora. Necesitamos discutir todo. Tomó una ducha, se lavó el cabello eliminando los restos de los productos de peinado de la boda, secó el cabello con secador, se vistió, se frotó el rostro con las palmas, intentando ahuyentar los restos de cansancio. Al salir del baño, Elena vio en la habitación a su madre. Isabel Campos estaba de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma, por sus mejillas corrían lágrimas. Al escuchar los pasos, se dio la vuelta y se lanzó hacia su hija. Elena, hija mía, susurró, abrazándola. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo permitimos esto? Mamá, no llores. Elena se apretó contra ella. Lo principal es que logré irme a tiempo. Isabel se apartó, miró a los ojos de su hija. Eres tan valiente. Estoy tan orgullosa de ti. Te salvaste. Siempre estaremos cerca, te protegeremos. La besó en la frente, la apretó fuerte contra sí, y en ese abrazo estaba todo el amor y apoyo maternal. Bajaron a las 9. En el comedor las esperaban su padre, Natalia y un hombre desconocido de unos 50 años, con gafas y traje estricto. Elena, este es Ignacio Ramírez, presentó su padre. Nuestro abogado. Ramírez se levantó, estrechó la mano de Elena. Sergio me contó la situación, dijo. Por favor, muestre las pruebas. Elena le extendió su teléfono. Ramírez se puso las gafas, comenzó a estudiar atentamente las fotografías de la conversación. Leía en silencio, haciendo anotaciones en un cuaderno. Esto es grave, finalmente dijo, dejando el teléfono. La conversación contiene pruebas directas de la intención de cometer fraude. Declaración de incapacidad sin fundamentos, intento de apoderarse del patrimonio por medios engañosos. Estos son actos punibles. ¿Qué podemos hacer? Preguntó Sergio. Primero, presentamos una solicitud de disolución del matrimonio. Fundamento, celebración del matrimonio bajo presión y descubrimiento de circunstancias que evidencian los objetivos maliciosos de la otra parte. Segundo, presentamos una denuncia ante las autoridades sobre intento de fraude. Tercero, tramitamos medidas prohibitivas para que los Sarmiento no puedan acercarse a Elena. ¿Qué tan rápido puede hacerse esto? Preguntó Elena. La solicitud de disolución la presentaremos hoy. Los materiales a las autoridades los entregaremos mañana. Las medidas prohibitivas en el transcurso de una semana. ¿Y si intentan presionar antes? Preguntó Natalia. Ustedes están en casa, bajo protección. Ramírez miró a Sergio. Recomiendo contratar seguridad. Y ninguna reunión personal con los Sarmiento. Solo a través de mí. En ese momento sonó el teléfono de Elena. Lo sacó del bolsillo, miró la pantalla. Rodrigo. El corazón dio un vuelco. No responda, dijo rápidamente Ramírez. Elena rechazó la llamada. Un segundo después el teléfono volvió a sonar. Otra vez Rodrigo. Volvió a rechazar. Bloquea el número, aconsejó Natalia.
Pero entonces llegó un mensaje. Elena lo abrió. Elena, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste en la noche? Estoy preocupado. Vuelve, por favor. Necesitamos hablar. Siguió otro más. Tu padre cometió un error si te está poniendo en mi contra. Soy tu marido. Debemos resolver todo juntos. Ya lo entendió, Elena mostró los mensajes a Ramírez. Ignora, el abogado negó con la cabeza. Cualquier reacción tuya le dará una oportunidad. El silencio es la mejor estrategia ahora. El teléfono continuaba estallando con llamadas. Rodrigo, luego un número guardado como Marina Sarmiento. Elena apagó el sonido, puso el teléfono sobre la mesa con la pantalla hacia abajo. No se detendrán, dijo en voz baja. Marina no es de las que se rinden fácilmente. Precisamente por eso actuamos rápido. Ramírez recogió los papeles en una carpeta. Sergio, vamos al tribunal. Necesitamos presentar la solicitud hoy mismo. Su padre y el abogado se fueron. Elena se quedó en casa con su mamá y Natalia. Se sentaron en la sala de estar, tomaron té, pero la tensión no cedía. ¿Cómo te sientes?, preguntó Natalia. No sé, Elena sostenía la taza con las palmas. Por un lado, me alegro de haber escapado. Por otro, da miedo. ¿Y si encuentran una manera de hacernos daño? No la encontrarán, dijo con seguridad su mamá. ¿Tienes pruebas? La ley está de tu lado. Pero incluso estas palabras no tranquilizaban. Elena sentía que la lucha apenas comenzaba. Los Sarmiento no estaban acostumbrados a perder. Habían gastado meses en la preparación del plan, y ahora, cuando todo se derrumbaba, no se limitarían a retroceder. Hacia la noche volvió su padre. Su rostro estaba serio, pero en los ojos se leía determinación. La solicitud está presentada, dijo. Ramírez dice que el proceso tomará desde varias semanas hasta un mes. Pero lo principal es que pusimos en marcha el mecanismo. ¿Rodrigo llamó más?, preguntó Natalia. 20 veces, asintió Elena. Más 10 mensajes. No leí nada después de los primeros 2. Correcto, Sergio se sentó en el sillón. Que llame. Ahora ese es su problema. Elena miró a su padre. Se veía mayor que ayer. La culpa pesaba sobre él como una carga pesada, y ella lo veía. Papá, dijo en voz baja. Gracias por creerme. Sergio levantó los ojos, se encontró con su mirada. Te fallé, Elena, su voz tembló. Quería asegurarte un futuro, pero en lugar de eso casi destruyo tu vida. Perdóname. Elena asintió. No estaba lista para perdonar completamente, no ahora. Pero entendía, su padre había comprendido el error. Y esto ya era el comienzo. Fuera oscurecía. El primer día después de la huida terminaba. Elena comprendía, por delante había aún muchas pruebas. Batallas legales, presión de parte de los Sarmiento, posiblemente amenazas. Pero ahora estaba en casa, a salvo, rodeada de su familia. Y tenía las pruebas que la protegerían. Estaba salvada. Por ahora. Las siguientes 2 semanas pasaron en una espera tensa. Elena casi no salía de casa, temiendo un encuentro casual con Rodrigo o su madre. Su padre contrató seguridad, 2 hombres fornidos que hacían guardia en las puertas de la mansión las 24 horas. Ramírez llamaba regularmente, informando sobre el avance del caso. Rodrigo llamó los primeros 3 días ininterrumpidamente. Luego las llamadas cesaron, pero comenzó otra cosa. Primero llegó una carta del abogado de los Sarmiento con la exigencia de volver a la familia. Ramírez respondió con una negativa oficial y una copia de la solicitud de disolución del matrimonio. Un día después Marina Sarmiento intentó irrumpir en la casa. La seguridad la detuvo en las puertas. La mujer gritaba, exigía una reunión con Elena, la llamaba desagradecida y mentirosa. Elena observaba desde la ventana del segundo piso cómo Marina agitaba las manos, como los guardias de seguridad, cortés pero firmemente, le pedían que abandonara el territorio. Al final Marina se fue, pero su rostro, distorsionado por la furia, perseguía a Elena en las pesadillas. En el 10º día después de la huida, Ramírez vino con noticias.
Estaba sentado en la sala de estar frente a Elena y Sergio, hojeaba papeles en una carpeta. El juicio está programado para la próxima semana, dijo. Rodrigo y sus abogados presentaron una demanda reconvencional. Afirman que el matrimonio fue celebrado por mutuo consentimiento, que no hubo ninguna presión y que Elena se fue sin explicaciones, violando las obligaciones conyugales. Mentira, Elena apretó los puños. Todo eso es mentira. Lo sé, asintió Ramírez. Pero negarán todo hasta el final. Nuestra tarea es presentar las pruebas. La conversación que fotografiaste es el elemento clave. También preparé el testimonio de tu hermana, que confirmará que el matrimonio fue celebrado por insistencia de tu padre y que tú experimentabas presión. ¿Es suficiente?, preguntó Sergio. Más que suficiente, respondió con seguridad Ramírez. La conversación contiene admisiones directas de la intención de cometer fraude. El tribunal no podrá ignorar esto. Elena exhaló, intentando calmar los nervios. Una semana. Una semana más y todo se decidiría. Pero 3 días después sucedió lo que temía. Por la noche, cuando toda la familia estaba sentada cenando, llamaron a la puerta. El guardia informó que a las puertas había llegado la policía. ¿Policía? Sergio frunció el ceño. ¿Para qué? Salieron al porche. Junto a las puertas había un coche patrulla, 2 policías conversaban con los guardias. Al lado estaba Rodrigo, con un abrigo oscuro, con expresión de sufrimiento en el rostro. ¿Qué está pasando?, preguntó en voz alta Sergio, acercándose a las puertas. Uno de los policías, un hombre de mediana edad, se volvió hacia él. Buenas tardes. ¿Es usted Sergio Campos? Sí. Recibimos una denuncia del ciudadano Sarmiento, el policía señaló a Rodrigo. Él afirma que su esposa está aquí contra su voluntad, que usted la retiene por la fuerza e impide la comunicación de los cónyuges. Elena sintió como la sangre se retiraba de su rostro. Rodrigo acusaba a su padre de secuestro. Esto es absurdo, Sergio dio un paso adelante. Mi hija está aquí por su propia voluntad. Se fue de su marido porque descubrió que el matrimonio fue celebrado con objetivos fraudulentos. Mentira. Intervino Rodrigo, su voz sonaba dramática, llena de falso dolor. Oficial, mi esposa fue puesta en mi contra por su padre. Él la obligó a irse, la retiene aquí, no nos permite comunicarnos. Exijo una reunión personal con ella. Ciudadano Sarmiento, el policía se volvió hacia él. Si su esposa es mayor de edad y está aquí voluntariamente, no podemos intervenir en asuntos familiares. Pero soy su marido. Rodrigo levantó la voz. Tengo derechos. Elena salió adelante, se paró junto a su padre. Oficial, dijo con firmeza. Soy Elena Campos. Estoy aquí por mi propia voluntad. Mi marido miente. Me fui de su lado porque descubrí que él y su madre planeaban declararme incapaz y apoderarse de mi patrimonio. Tengo pruebas. Rodrigo palideció, pero rápidamente se controló. Elena, no digas tonterías, intentó mostrar preocupación. Solo estás cansada, confundida. Volvamos a casa, hablemos todo con calma. No, Elena dio un paso más cerca de las puertas, mirando directamente a Rodrigo. No volveré. Solicité la disolución del matrimonio. Déjame en paz. Los policías se miraron. El mayor sacó un cuaderno. Entonces, ¿usted afirma que está aquí voluntariamente y no desea volver con su marido? Sí, respondió claramente Elena. Exactamente así. Entonces no podemos hacer nada, ciudadano Sarmiento. El policía se volvió hacia Rodrigo. Su esposa es una mujer mayor de edad y capaz, expresó claramente su voluntad. Las disputas familiares se resuelven en el tribunal. Pero es mi esposa. Rodrigo dio un paso adelante, su máscara de calma comenzaba a agrietarse. Ella debe. Ciudadano Sarmiento, cálmese, el policía levantó la mano. Puede resolver sus disputas a través del tribunal. Y ahora le pido que abandone el territorio. Rodrigo permanecía de pie, apretando las mandíbulas, mirando a Elena a través de la reja de las puertas. En sus ojos danzaban la ira y el odio. La máscara del marido atento se había caído definitivamente. Te arrepentirás, dijo en voz baja, pero claramente, tú y tu padre.
No dejaremos esto así. ¿Eso es una amenaza? Sergio dio un paso adelante. Oficial, ¿oyó? El policía asintió, haciendo una anotación en el cuaderno. Ciudadano Sarmiento, cualquier amenaza será considerada como violación de la ley. Abandone el territorio inmediatamente. Rodrigo se dio la vuelta y fue hacia su coche aparcado cerca. Se sentó al volante, cerró la puerta de un golpe y con rugido del motor se fue. Los policías anotaron los datos, se despidieron y también se fueron. Elena permanecía de pie, temblando por lo vivido. Natalia se acercó, la abrazó por los hombros. Todo está bien, susurró su hermana. Te las arreglaste. Nos amenazó. Elena miró a su padre. No se detendrá. Lo sé. Sergio se veía sombrío. Mañana llamaré a Ramírez. Añadiremos esto a los materiales del caso. En el día del juicio Elena se despertó con una sensación pesada en el pecho. Se puso un traje oscuro estricto, recogió el cabello en una cola, se maquilló mínimamente. Necesitaba verse seria, segura, a pesar de la tormenta de emociones en su interior. Llegaron al edificio del tribunal a las 9 de la mañana. Ramírez las encontró en la entrada, las condujo a la sala de audiencias. Rodrigo y Marina ya estaban allí, sentados en la mesa de los demandados con su abogado, un hombre alto con rostro arrogante. Elena se sentó junto a Ramírez, intentaba no mirar hacia Rodrigo. Pero sentía su mirada, pesada, opresiva. Entró la jueza, se sentó en la tribuna, se puso las gafas y abrió la carpeta con los materiales del caso. Se examina el caso de disolución del matrimonio entre Elena Campos y Rodrigo Sarmiento, anunció. Demandante, Elena Campos. Demandado, Rodrigo Sarmiento. Procedemos al examen. Ramírez se levantó, comenzó a exponer la posición de Elena. Hablaba claro, consistentemente, presentando los hechos. El matrimonio celebrado bajo presión del padre. Elena descubrió la conversación que evidenciaba la intención de Rodrigo y su madre de apoderarse de su patrimonio por medios engañosos. Abandonó el domicilio conyugal la primera noche, temiendo por su seguridad. Tenemos pruebas. Ramírez entregó a la jueza una carpeta con las impresiones de la conversación, fotografías de mensajes del teléfono del demandado, en las que está claramente expuesto el plan de fraude. La jueza tomó la carpeta, comenzó a estudiar los documentos. Su rostro permanecía impenetrable. Rodrigo y su abogado se miraron. ¿Objeciones?, preguntó la jueza, levantando los ojos hacia el abogado de los Sarmiento. Este se levantó, cuadró los hombros. Su señoría, estas supuestas pruebas fueron obtenidas de manera ilegal. La demandante penetró en el teléfono personal de mi cliente sin su permiso, lo que constituye una violación del derecho a la vida privada. Además, impugnamos la autenticidad de estos mensajes. Pudieron ser fabricados. ¿Fabricados? Ramírez se levantó. Su señoría, estamos listos para proporcionar los archivos originales para peritaje. Además, la demandante actuaba protegiendo sus derechos e intereses de las acciones criminales del demandado. La jueza golpeó con el martillo. Se ordenará el peritaje. Pero el contenido de la conversación, si es auténtica, representa un fundamento serio para la disolución del matrimonio. ¿Tiene el demandado explicaciones? El abogado de los Sarmiento vaciló. Rodrigo permanecía sentado, mirando sombrío a la mesa. Mi cliente niega categóricamente cualquier acusación de fraude, finalmente dijo el abogado. La conversación, si es auténtica, pudo ser interpretada erróneamente. ¿Interpretada erróneamente? Ramírez sonrió con sarcasmo. Su señoría, permítame leer algunas citas. Hay que actuar rápido. Cuanto antes obtengamos acceso a su patrimonio, mejor. Si surgen problemas, podemos iniciar el procedimiento de declaración de incapacidad. ¿Cómo puede interpretarse esto de otra manera? La jueza levantó la mano, deteniendo la disputa. Suficiente. Tomaré la decisión después de estudiar todos los materiales. La audiencia se aplaza por 2 semanas para la realización del peritaje. Elena sintió decepción. 2 semanas más de espera. Pero Ramírez se inclinó hacia ella, susurró. Esto es bueno.
El peritaje confirmará la autenticidad, y no les quedarán argumentos. Salieron de la sala. Rodrigo y Marina se quedaron, susurrando furiosamente algo con su abogado. Elena no esperó, fue rápidamente hacia la salida. 2 semanas se arrastraron dolorosamente. Elena casi no dormía, comía a la fuerza. Su mamá estaba constantemente cerca, la apoyaba, la distraía con conversaciones. Su padre intentaba no mostrar preocupación, pero Elena veía cómo había envejecido durante estas semanas. Finalmente llegó el día de la audiencia repetida. Los resultados del peritaje confirmaron, la conversación era auténtica, no había signos de falsificación. Ramírez triunfaba. No tienen oportunidades, dijo antes de entrar a la sala. Ahora solo les queda reconocer la derrota. En la sala la jueza leyó los resultados del peritaje. El abogado de los Sarmiento intentó objetar, pero débilmente, sin convicción. Rodrigo permanecía sentado, con la cabeza baja. Marina junto a él apretaba en sus manos un pañuelo, su rostro estaba pálido. Basándose en las pruebas presentadas, anunció la jueza, el tribunal llega a la conclusión de que el matrimonio entre Elena Campos y Rodrigo Sarmiento fue celebrado con objetivos fraudulentos por parte del demandado. El matrimonio está sujeto a disolución en el plazo más breve. El demandado está obligado a reembolsar a la demandante los gastos judiciales. El martillo golpeó la tribuna. La audiencia está cerrada. Elena exhaló. Libre. Estaba oficialmente libre. Rodrigo se levantó, le lanzó una última mirada, llena de odio e impotencia, y salió de la sala. Marina lo siguió, sin siquiera mirar atrás. Ramírez estrechó la mano de Elena. Felicidades. Ganó. Ganó. Había roto la trampa en la que cayó. Defendió su libertad, su derecho a la vida. En la calle frente al edificio del tribunal su padre la abrazó. Perdóname, Elena, dijo en voz baja. Casi destruyo tu vida. Lo sé, papá se apretó contra él. Lo principal es que todo terminó. Subieron al coche y fueron a casa. Elena miraba por la ventana la ciudad que pasaba. La primavera estaba en pleno apogeo, los árboles verdecían, la gente caminaba por las calles, la vida continuaba. Pensaba en las palabras de Gabriela, esa mujer enigmática en el parque. No entres en el dormitorio. Después lo entenderás todo. Si no fuera por ese consejo, si Elena no hubiera escuchado, se habría quedado en el dormitorio, no habría descubierto nada. Rodrigo habría comenzado a presionarla al día siguiente, obligándola a firmar papeles. Y ella, desconcertada, sin entender, podría haber cedido. Pero escuchó. Se quedó en la sala de estar, escuchó la conversación, encontró la correspondencia. Se salvó a sí misma. En casa las encontró Natalia con champán y pastel. Celebramos la libertad. Anunció, abrazando a su hermana. Se sentaron a la mesa, bebieron, hablaron del futuro. Elena sentía cómo gradualmente se levantaba el peso de su alma. La pesadilla había terminado. Por delante había una nueva vida, real, libre, suya propia. ¿Qué harás ahora?, preguntó Natalia. Elena pensó. No lo sé. Quizás viajaré a algún lugar, descansaré. Y luego. Empezaré de nuevo. Buscaré un trabajo que me guste. Viviré para mí, y no para los planes ajenos. Levantó la copa, y todos siguieron su ejemplo. Por la libertad, dijo Elena, y por escuchar siempre tu propia voz. Brindaron. Fuera brillaba el sol, llegaba un nuevo día. Y este día le pertenecía a ella. Una semana después del juicio Elena paseaba en ese mismo parque donde conoció a Gabriela antes de la boda. A menudo venía aquí, reflexionando sobre lo vivido. Y en ese mismo banco de nuevo estaba sentada la mujer conocida. ¿Gabriela? Elena se acercó más. La mujer levantó la cabeza, sonrió. Elena. Sabía que vendrías. ¿De dónde sabía? Elena se sentó a su lado. ¿De dónde sabía sobre Rodrigo y su madre? Gabriela suspiró, juntó las manos en el regazo. Fui amiga de Marina. Muchos años. Nos comunicábamos, ella compartía sus planes.
Cuando supe que su hijo se casaba, me alegré por ella. Pero luego escuché cómo discutía con Rodrigo el plan de apoderarse de tu patrimonio. Hablaban de esto delante de mí, sin avergonzarse. Estuve en shock. ¿Y decidió advertirme? Sí. No podía callar. Rompí todos los lazos con Marina después de esa conversación. Averigüé quién eras, dónde vivías, te encontré en ese parque por casualidad. O no por casualidad. Simplemente sabía que debía advertirte. Elena tomó la mano de Gabriela entre sus palmas. Gracias. Me salvó la vida. Te salvaste tú misma, Gabriela apretó su mano. Yo solo señalé la dirección. Lo principal es que escuchaste tu voz interior. Se sentaron varios minutos más en silencio, luego se despidieron. Elena volvió a casa con el corazón ligero. Todo había ocupado su lugar. No había ninguna adivina, ni destino ni misticismo. Esta historia le enseñó lo principal: confiar en su intuición, no temer ir contra la voluntad ajena y siempre defender su libertad. A veces una elección correcta en el momento necesario puede cambiar toda la vida.